Muy buenas tardes. En este momento vamos a hablar sobre lo que son las guías de exposición sobre los métodos de evaluación económica. Básicamente, estos métodos sirven para medir tanto las posturas, el entorno de una persona, la cual tiene que considerar para no entrar en riesgo de lesiones, ya sea por su entorno o por sus mismas posturas que serían inapropiadas. Cada uno de estos métodos nos permitirá evaluar y considerar dichas posturas, dichos entornos. Por lo tanto, comenzaremos con el primer método, que sería el método LESS. Bueno, sus siglas es LEST, el cual, por su definición, es que su objetivo de este método es evaluar el conjunto de factores relativos al contenido del trabajo que pueda tener repercusiones en la salud e incluso en la vida personal de los trabajadores. Como ya antes lo mencionábamos, cada uno de estos métodos nos permitirá hacer estas evaluaciones, ya que es de importancia ver que no tengamos lesiones como empleados, ya sea por nuestras posturas incorrectas o por el entorno que tenemos. Además, el método es de carácter global, considerando cada aspecto del puesto de trabajo de manera general, y es un buen método para obtener una primera evaluación del puesto que permitirá establecer si se requiere un análisis más profundo con otros métodos más específicos. Pero a pesar de tratarse de un método general, no puede usarse como un método de evaluación de cualquier tipo de puesto. De hecho, en principio, el método estaba pensado para valorar las condiciones laborales del puesto de trabajo fijos del sector industrial, en lo que es el grado de cualificación de los trabajadores era bajo. Algunas partes de los métodos, ya sea ambiente físico, posturas, cargas físicas, pueden ser empleadas para evaluar puestos con un nivel de cualificación mayor, siempre y cuando el lugar de trabajo y las condiciones ambientales permanezcan constantes. Entonces, al hablar de este método es necesario para comprender mejor cuáles son sus ventajas. Por lo tanto, vamos a hablar un poco de las ventajas, comenzando por lo que son la difusión de los conocimientos necesarios en el estudio de las condiciones de trabajo, servir de base a programas de formación permanente a todos los niveles de la empresa sobre las condiciones de trabajo. Además, proporcionar un lenguaje común para aquellos a quienes les interesa la mejora de las condiciones de trabajo. También establecer indicadores de las condiciones de trabajo en la empresa, al igual que modificar las definiciones de los puestos de trabajo en la empresa y resaltar la importancia que da la participación de todos los implicados como vía imprescindible para la mejora de las condiciones de trabajo. Para poder comprender mejor de lo que estamos hablando es necesario hacer como ejemplos en el área de trabajo, por lo que a continuación vamos a ver un ejemplo de lo que es la planta de vulcanizado, aquí se hace un estudio de ruido y por lo que nos dice que respecto a los niveles de ruido encontramos que hay una norma 011 STPS 2001 que marca que el tiempo máximo para una intensidad de 90 decibeles es de 8 horas. Quiere decir que ya hicieron una evaluación que durante 8 horas con estos decibeles el riesgo es mínimo para poder dañar, o si se daña es un nivel bajo, por decirlo así. Pero el método LES, que es el que estamos estudiando, señala que la molestia empieza a niveles sonoros constantes mayores a los 85 decibeles, que quiere decir que es más restrictivo y por lo tanto nos asegura que vamos a estar o vamos a padecer de algún inconveniente a largo plazo, a mediano o a largo plazo. Dice que por lo que es menos tolerante respecto a la norma. En este caso habla de la planta vulcanizadora, pero es como en manera general el hecho de que el entorno tiene que ser estudiado para que no nos afecte, ya sea ruido o otros contaminantes. Ahora vamos a pasar a lo que es el método JSI. Básicamente en este método tenemos lo que es su definición, que es un método de evaluación de puestos de trabajo desarrollado por Moore JS. De ahí su nombre de JSI, ¿verdad? La definición del método en 1995, que permite valorar de forma sencilla y mediante la técnica de observación directa, o sea, videos, si los trabajadores que lo ocupan están expuestos a desarrollar desórdenes traumáticos acumulativos en la parte distal de las extremidades superiores debido al movimiento repetitivo, así pues
Se valoran la mano de la muñeca, el antebrazo, el codo. Como todos sabemos, esto es muy importante a la hora de ejercer nuestras labores. Y para poder cumplir con el método, este hace 6 variables, ¿va? O tiene la medición, o se basa en la medición de 6 variables, que como lo podemos ver en la pantalla: la intensidad del esfuerzo, la duración, por ciclos de trabajo, y así sucesivamente, estas variables. Por lo tanto, vamos a hablar de las ventajas, y es que todos sabemos que si uno tiene controlado todos los procedimientos, hay ventajas. ¿Por qué? Porque le permite determinar los ciclos de trabajo, le permite revisar las puntuaciones para determinar dónde es necesario aplicar unas correcciones o determinar la existencia de riesgos. Permite además evaluar el riesgo de desarrollar desórdenes musculoesqueléticos en tareas en las que se usa intensivamente el sistema mano-muñeca. Entonces, estos métodos permiten evaluar y de esa manera predecir y evitar este tipo de daños. Y en la siguiente tabla vamos a ver los ejemplos de cómo se hace esta evaluación de trabajo, para lo cual se ocupa fórmulas, como podemos ver en pantalla. Habla sobre la carga de 10 bultos por 6 horas, los minutos por bulto. En este caso vemos que el IE es igual a 3. Luego los minutos por hora, 30 minutos o 30 minutos sobre 60 minutos por 100. Aquí vemos la fórmula que se multiplica. Vamos a tener un 50% de DE, que es igual a 4. Y así, y así vamos a ir calculando. Luego vemos el resultado del JSI, es igual a 6 por 2 por 0,5 por 2 por 1,5 y por 1, que es igual a 18, y ya lo podemos considerar como una tarea peligrosa. Entonces este método sirve para evaluar si estamos realizando una tarea peligrosa que pueda ocasionar daños al empleado. Nuestro tercer método es el método OCRA o CRA. En este método, bueno, tenemos ahí cuando se desarrolló, que fue en 1998, y algunas generalidades muy importante. Además, recalcar que el método calcula el índice de exposición OCRA, es decir, que la relación existente entre el número de acciones técnicas que se llevan a cabo durante un turno de trabajo y el número total de acciones técnicas recomendadas en dicho turno, para ya con la posterioridad establecer los niveles de riesgo a los que se encuentra sometido el trabajador durante su jornada laboral. Básicamente de eso se trata el método OCRA. Y para poder comprender mejor, vamos a hablar sobre sus ventajas. Todos sabemos que tienen ventajas, y de hecho esa es la razón de ser de ellos, buscar las ventajas. Y es que proporciona un análisis detallado de todos los principales factores de riesgo físico con mecánicos, y de la organización del trabajo, de los trastornos musculoesqueléticos y en las extremidades superiores. Considera todas las tareas repetitivas que participen en un puesto complejo o de rotación y todas las estimaciones del nivel de riesgo. Mediante estudios epidemiológicos se ha demostrado que está bien relacionado con los efectos sobre la salud, como la aparición del TME de las extremidades superiores. Por lo tanto, el índice OCRA es un buen predictor dentro de los límites definidos. Ahora pasaremos a nuestro siguiente método, que es el método RULA, RULA. Bueno, vamos a ver un poco sobre generalidades. Podemos decir que fue desarrollado por los doctores McAtmeney, bueno, la pronunciación de estos nombres es un poco complicada, de la Universidad de Nottingham en 1993. Básicamente, la aplicación del método comienza con las observaciones de las actividades del trabajador durante varios ciclos de trabajo. A partir de estas observaciones se seleccionan las tareas y posturas más significativas, bien por su duración, bien por presentar una mayor carga postural. Estas serán las posturas que se evaluarán. Si el ciclo de trabajo fuera muy largo, se realizarán evaluaciones en intervalos regulares. En este caso se considera además el tiempo que pasa el trabajador en cada postura. Por lo tanto, hablaremos de las ventajas de este método. Y dice de que las ventajas de este método es que son económicas, no hacen una interrupción del trabajo porque ya está evaluado en qué afecta en la jornada laboral o cómo puede afectarla. Pueden aplicar las personas sin conocimientos previos, tiene una escasa cantidad de materiales utilizados y una evaluación inicial rápida de gran número de trabajadores. Nuestro siguiente método es el método OWASP,
como en sus iniciales OWAS. Podemos ver sus generalidades, un poco de historia en 1977 con el título Correcting Working Posture, que es una corrección de las posturas de trabajo en la industria. Esto es de suma importancia ya que ya que si tiene algún tipo de daño, puede buscar cómo corregirlo. Básicamente el método OWASP es un método sencillo y de útil destinado al análisis ergonómico de la carga postural. Su aplicación por ámbitos laborales muy dispares avala los resultados del método, ya que proporciona buenos resultados tanto en la mejora de la comodidad de los puestos como en el aumento de la calidad de la producción. Como siempre tenemos sus ventajas, pero en este caso nos vamos a enfocar en los ejemplos para poder determinar o comprender de mejor manera. En el ejemplo podemos ver que las tareas es observada durante un periodo de observación definido y se registrarán las posturas, la frecuencia de muestreo, aunque esto puede realizarse mediante la observación en situ del trabajador. También es posible filmar en video la tarea y detener la imagen en los momentos oportunos puede facilitar el registro de las posturas. Se dice que a cada postura se le asigna un código de postura conformado por 4 dígitos definidos en unas tablas. El primero dependerá de la posición de la espalda del trabajador en la postura valorada, el segundo en la posición de los brazos, el tercero en la posición de las piernas, el cuarto en la carga manipulada. Ya esto va a permitir hacer una evaluación apropiada. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es el método REVA. Vamos a ver un poco de su historia. El método REVA es el resultado del trabajo en conjunto de un equipo de ergónomos fisioterapeutas. Alrededor de 600 posturas por su estudio. Básicamente mejor dicho, esta es una herramienta de análisis postural especialmente sensible con las tareas que conllevan cambios inesperados de postura, como consecuencia normalmente de las manipulaciones de cargas inestables. Su aplicación previene al evaluador sobre el riesgo de tensiones asociadas con una postura, principalmente de tipo músculo-esquelético, indicado en cada caso la urgencia con que se deberían aplicar acciones correctivas. Entre las ventajas podemos hablar que es creada para dar respuesta a la necesidad de una herramienta que sea capaz de medir los aspectos referentes a la carga física de los trabajadores. Análisis puede realizarse antes o después de la intervención para demostrar que se ha trabajado en riesgo de padecer una lesión. Ahora vamos a pasar al método ERP. En este método ERP vamos a ver un poco de su historia también. El método ERP no es un método que permite conocer los factores de riesgo asociados a la carga postural. En sí mide lo que es la carga estática considerando el tipo de posturas que adopta el trabajador y el tiempo que las mantiene, proporcionando un valor numérico proporcional al nivel de carga. Básicamente de eso se trata este método. Podemos ver unas ventajas, que es mejora la toma de decisiones, elimina la duplicidad del sistema modular, flexibilidad y adaptabilidad, mantener la seguridad, entre otros. Pasamos al método NOSH. En el método NOSH, de igual manera, vamos a ver cuándo se comenzó a desarrollar en los Estados Unidos, el centro de referencia a nivel mundial. Son algunas generalidades en la que podemos decir que la ecuación de NIOSH permite evaluar tareas en las que se realizan levantamientos de cargas, ofreciendo como resultado el peso máximo recomendado, el RWL, que es posible levantar para evitar apariciones de enfermedades, lumbalgias y problemas de espalda. Además, el método proporciona una valoración de la posibilidad de aparición de dichos trastornos, dadas en las condiciones de levantamiento y el peso levantado. Ahora pasamos a lo que es el método ERGO, el IBV. Básicamente podemos decir que se trata de un software de evaluación de riesgos ergonómicos desarrollado por el Instituto de Biomecánica de Valencia. Este método permite analizar las tareas repetitivas de miembros superiores con ciclos de trabajo claramente definidos con el fin de evaluar el riesgo de lesión musculoesquelético en la zona del cuello, hombro y en la zona de la mano o muñeca. Tiene muchas ventajas, como podemos ver, permite analizar las tareas que impliquen la manipulación, entre otras. También podemos ver sus ejemplos y esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.